Luciana Reif es poeta, licenciada en Sociología e investigadora del CONICET, ganadora del Premio a la Creación Joven de la Fundación Low por su poemario Un hogar fuera de mí. Vamos a encontrarnos con ella. Bueno, aquí tenemos la posibilidad de estar con Luciana Reif. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Luciana. Muchas gracias a ustedes, Silvia, por la invitación. Bueno, Luciana, la poesía ha sido impresiona, una de las formas más importantes de tu expresión creativa y artística. Y entonces la pregunta es, ¿cómo comenzó todo? ¿La poesía te encontró? ¿La encontraste? ¿Cómo fue? Bueno, creo que fue un ida y vuelta. Yo empecé a escribir muy de chica, empecé a escribir mi primer poema, recuerdo exactamente, lo escribí cuando tenía 10 años. Yo en ese momento, bueno, vivía en Avellaneda con mis papás y iba a un colegio en Banfield, en Lomas de Zamora. Y bueno, mi abuela me acompañaba a la parada del colectivo en Pavón. Bueno, nada, mi abuela me acompañaba 5 cuadras hasta la parada y después yo me tomaba el colectivo sola. Bueno, eran las primeras veces que viajaba sola en colectivo. Y en ese trayecto, digamos, yo en algún momento, digamos, era mucho de mirar la ventana, bueno, una actividad de observación que hoy en día uno no hace en el transporte público, está muy pegado al celular, pero en ese momento, que por suerte no tenía ningún celular, miraba y observaba mucho, y ahí, digamos, en ese trayecto, y también siempre creo como una forma también de asimilar, digamos, esa primera experiencia de independencia, por así decirlo, empecé a escribir mi primer poema, que me acuerdo incluso que yo después lo mandé a un concurso de poesía infantil que había en la escuela, o sea que en ese, y bueno, de hecho digamos, ese poema ganó un premio ahí en ese concurso. Ahí hubo un primer acercamiento, digamos, con el reconocimiento al menos de ese primer poema, y después durante la adolescencia seguí escribiendo bastante, creo que todavía la tengo, una carpeta con todos los poemas que escribí en la adolescencia, pero bueno, siempre como muy, digamos, de una manera muy inocente, ¿no? En ese momento yo todavía no le daba mucha entidad a mi escritura, era una escritura de adolescente, digamos, con todo lo que pasa en la adolescencia. Pero bueno, esos fueron como mis comienzos. Eh, ¿Has encontrado seguramente maestros o guías o lecturas de autores de poesía que han alimentado también todo este estado poético en el que te encontrás? ¿Y a cuáles te referirías? Y si ha evolucionado también el encuentro, si has encontrado también en el presente nuevas posibilidades. Bueno, yo primero, yo no, empecé a leer poesía bastante tarde, digamos. La poesía que leía en el secundario, bueno, lo clásico, ¿no? Lorca, Becker, bueno. Y después empecé en el 2010, 11, empecé taller de poesía con Osvaldo Bossi, que ahí, digamos, me abrió bastante la puerta, digamos, a lo que es la lectura de poesía más contemporánea, que yo no conocía en ese momento. Me acuerdo que en ese momento Osvaldo me preguntó, bueno, ¿vos qué lees de poesía? Y yo le decía, bueno, Benedetti, Neruda, digamos, tenía las lecturas muy tradicionales. Eh, y bueno, y a partir de ahí se me abrió, bueno, el conocimiento, digamos, de un montón de lecturas, sobre todo lecturas de poetas feministas, bueno, la lectura de la poeta norteamericana Sharon Olds, en la que yo me referencio un montón, digamos, pues me encuentro en la voz de ella, digamos, siempre como un incentivo para mi escritura. Eso creo que fue la primer poeta que me abrió, digamos, como la posibilidad de lo íntimo, digamos, dentro de la escritura. Y después, digamos, en estos últimos años sí, bueno, trato todo el tiempo como de ampliar, digamos, lo que leo. La verdad es que tenemos, por suerte, en Argentina muchas poetas jóvenes que me gustan muchísimo. Me gusta mucho lo que está haciendo Natalia Litvinova, por poner un ejemplo, ¿no? Pero son un montón las que me gustan lo que están haciendo.
Así que siempre trato como de, digamos, de ampliar el campo de lectura, porque también me parece que ampliando la lectura uno amplía su propia escritura, ¿no? Pero creo que por ahí van los referentes, algunos. Bien, como socióloga, ¿qué le ha dado la sociología a tu poesía y qué le ha dado la poesía a tu práctica sociológica? Bueno, para mí a ver, yo me acuerdo cuando arranqué a escribir, en un momento pensaba que eran como dos cosas como diferentes o que no estaban tan relacionadas. Después, con el paso del tiempo, yo empecé a escribir cuando ya recién arrancaba la carrera de sociología en la UBA, y con el paso como del ejercicio de ambas, de la escritura, de la poesía, y también yo soy, digamos, becaria del CONICET, así que ejerzo, digamos, la sociología desde la investigación. Fui encontrando muchos cruces entre ambas. Creo que, bueno, mi segundo libro, Un hogar fuera de mí, tiene una mirada bastante social, ¿no? Pero ahí creo que hay algo bastante interesante que no es adrede, que es cuando la mirada social no es mera teoría, digamos, no es mero concepto o mera idea, sino que es cuando lo social, digamos, entra a formar parte de mi subjetividad, ¿no? Y de mi mirada fina, por así decirlo, sobre lo que escribo. Entonces ahí se da una sinergia muy linda porque no hay una oposición, digamos, o algo tan distante entre la sociología como un pensamiento teórico racional y la escritura poética como algo más ligado a determinadas cuestiones sensoriales. Entonces, ahí se me ha dado una amalgama muy linda porque, bueno, he dejado, bueno, el transcurso de la vida, en mi propia historia biográfica ha hecho que todas esas cuestiones sociales, digamos, calaran en mi propia historia subjetiva, biográfica, y desde ahí digamos, y escribiera poesía. Así que muchas veces, digamos, se da esa sinergia. Hace unos meses atrás me pasó que estaba escribiendo o pensando en realidad el problema de mi tesis de doctorado, y en un momento determinado, pensando el problema de mi tesis de doctorado, me surgió una imagen y eso derivó en un poema. Entonces ahí es algo muy lindo, porque yo también, digamos, cuando disfruto de investigar, digamos, nada, de hacer mi tesis, a veces cuando más lo disfruto es cuando logro transformar la tesis no en algo meramente racional, sino en algo también muy vinculado a la imaginación, ¿no? A la inventiva. A veces me encuentro con esa cosa medio como de eureka, y se me aparece una imagen, y es muy ligado al aspecto creativo. Así que esos son los momentos más lindos de esa sinergia entre ambas cosas. Bueno, has participado de Martes Verde, ¿no? Esta antología que se ha realizado en función del aborto libre, seguro y gratuito. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque ahí creo que hay una interesante relación entre la anterior pregunta, sociología y poesía. ¿Qué podrías decirnos de tu experiencia en ese trabajo? Bueno, eso fue muy lindo. Yo, bueno, de cuando era chica, bueno, no tan chica, pero hace unos años, digamos, cuando estaba cursando la carrera de sociología, me acuerdo de empezar a ir a las marchas que hacía la campaña, digamos, por el derecho a decidir, siempre desde el lado social, ¿no? Desde el lado de sociología, digamos. Y lo que pasó con el Martes Verde, digamos, fue que el Martes Verde también es resultado de unas lecturas que se hicieron cuando yo, al menos cuando yo leí, era la discusión, digamos, en la Cámara de Diputados. Entonces armaban los martes justamente unas lecturas en el Congreso, digamos, en torno, digamos, a este debate que se estaba dando en diputados. Y para mí ahí fue muy lindo hacer esta vuelta, ¿no? Como, digamos, de lo social a lo poético, y después de lo poético la vuelta a lo social, ¿no? Que a veces, que parece que no, pero a veces sí, creo que por momentos la poesía se repliega a un ámbito bastante, no diría exclusivo, ¿no? Pero por momentos se aleja un poco, ¿no? De la realidad social. Y acá me parece que hubo un compromiso, digamos, y fue muy potente además, porque yo justo estaba con este libro, con Un hogar fuera de mí, que tiene poemas como bastante feministas, ¿no? Sin intención de ser poemas pamfletarios, pero bueno, en definitiva son poemas con una
con una concepción feminista, entonces fue muy lindo compartirlos ahí en el Congreso y escuchar, digamos, esa resonancia y decir, bueno, el arte acá en este momento, y mi poesía en este momento, y la poesía de todas las compañeras que leyeron, está aportando hacia una transformación social. Así que eso fue me dio mucha alegría. Bueno, volviendo más a tu trabajo personal, ¿cuándo un poema está terminado para vos? Es difícil eso. De hecho, ahora antes de empezar la entrevista, estaba terminando de corregir un poema. Hay poemas a veces que salen, que yo creo que es así. Hay poemas que a veces a la primera que escribo, el 90% del poema está. Entonces hay que corregir cuestiones medio básicas de rimas, de cacofonías, cosas muy técnicas, y hay después otros poemas que los escribís y yo ya sé que ese poema no está bueno, no va a prosperar, entonces lo dejo. Ahora, después hay otro intermedio, digamos, que es cuando el poema está, pero al 60%, y le tengo que corregir imágenes, y ahí se vuelve muy difícil. Para mí lo más difícil a veces es corregir el poema, porque cuando lo escribo estoy como muy apegada a eso que está pasando, después dejo pasar un tiempo para corregirlo, y cuando uno corrige el poema tiene que tratar de recrear la emoción de cuando lo escribió. Y ahí se vuelve más complejo, digamos, la actividad de corrección, pero es lindo porque, bueno, entre ayer y hoy estuve corrigiendo unos poemas y finalmente di con unas imágenes que yo dije, bueno, es esto lo que estoy queriendo decir, es esto va en línea con el poema, y hay un momento en que una dice, bueno, el poema ya está, acá está diciendo todo, no tiene que decir ni más ni menos, y ahí lo cierro. Igual yo tampoco soy una persona ni muy dogmática, ni excesivamente perfeccionista con la poesía, digo, no soy de esas personas que cada uno con su historia, ¿no? Pero no le doy 1000 vueltas al poema. Soy más de decir, bueno, esto es esto, y si me parece que está bien, lo dejo ir hacia el mundo, digamos, no. Trato de no retenerlo tanto entre mis manos de escritora y de poeta, sino de que cuando ya está bien, bueno, lo lanzo, y el poema después hace su historia, y si en vez de una palabra justo le convenía otra, trato de no detenerme demasiado en esas cosas que para mí son más nimias. Si el poema transmite algo, digamos, vaya una palabra, justo vaya otra, para mí el poema tiene que salir de mí. Así que un poco lo pienso por ese lado. Hasta el momento, la temática de tus poemas se ha modificado, ha evolucionado en un sentido. ¿Cómo lo podrías ver hoy en perspectiva? Bueno, creo que entre el primer y el segundo libro hubo un gran cambio. Yo el primer libro, que te comentaba, que se llama Entrada en Calor, que lo publiqué en el 2016, es un libro muy iniciático, es un primer libro de poesía, que hay poemas que yo me agarro la cabeza y digo, uy, ¿cómo publiqué este poema? Pero igual, aún así, no es un libro que yo oculte o diga, no, este primer libro no lo lean. Digo, esa fui yo también en su momento y así empecé a escribir. Eh, Digo, no, a ver, hay poemas en mi primer libro que me encantan y otros que digo, uy, este está un poco más flojo. Pero es parte de mi historia, así que no la niego. Pero sí, con el segundo libro hubo un cambio bastante contundente en el trabajo con las imágenes, en una cuestión como yo el segundo libro lo escribí como con un compromiso con lo que estaba escribiendo, que fue tremendo, estaba muy pegada a lo que estaba escribiendo, por momentos me asustaba de lo pegada que estaba, pero fue una escritura muy fuerte, muy intensa el proceso de escritura, y ahora estoy cerrando un tercer libro, y fue otra experiencia diferente, porque después del premio que yo gané en el 2000, a mí me lo dieron en el 2018, me costó bastante volver a escribir, hubo como una especie de impacto de cuando uno gana y te dicen, vos ganaste un premio por un libro y te dicen, bueno, ¿y ahora en qué estás? ¿Ahora qué estás escribiendo? ¿No? Como esa presión, acabás de ganar un premio y ya es como que ya tenés que tener el nuevo libro. Bueno, nada, sometido un poco a esa presión, dejé de escribir casi por un año que no escribí, y después un poco ya más suelta y sin
más sincera, ¿no? Tratando de reencontrar la sinceridad en la escritura. Escribí un tercer libro que lo estoy por cerrar, calculo que en estos días, y que es bastante, tiene una voz un poco diferente al segundo. Vuelve a una estructura de poemas un poco más cortos, en el segundo libro hay poemas largos, las imágenes, hay un trabajo más de imágenes más concisas. No sé exactamente qué operó, pero no es exactamente la misma escritura que en el segundo libro, lo cual a mí me pone contenta, porque bueno, porque evidentemente hay algo en donde soy permeable al mundo, a los cambios, a seguir buscando, a seguir probando. Eh, no me gusta la idea esa de, bueno, haber encontrado la manera de escribir, entonces copiarme repetidamente. Me Mm. gusta que siempre aparezca, siempre, digamos, estar dispuesta a nuevas búsquedas, ¿no? Así que bueno, en esa senda trato de ir. Bueno, como mujer, socióloga, poeta, pensando en la política como una forma de organización de la sociedad, ¿qué le aportarían los poetas al gobierno de una sociedad? Si tuviéramos un gobierno de poetas y políticos. Sí, sería hermoso. Bueno, yo creo que primero una mirada sobre el mundo, yo creo que la poesía muchas veces va un poco más allá, y además por el trabajo propio que tiene la poesía con el lenguaje, ¿no? Que es muy diferente a la narrativa o a otros estilos, digamos, que utilizan el lenguaje en su forma, en su lógica más tradicional. La poesía siempre, digamos, falsea el lenguaje, lo da vueltas, bueno, hay algo ahí como muy innovador y muy transformador siempre en el lenguaje poético. Creo que esa transformación en el lenguaje poético y esa capacidad también que tiene la poesía de por eso mismo abrir mundo y crear otras, yo siempre digo como que la poesía puede crear otras posibilidades en el mundo, ¿no? Plantear otras posibilidades de existencia, de condiciones, eh, para mí eso le haría muy bien a un gobierno, digamos, ¿no? Ir, digamos, con esa lógica transformadora, innovadora, digamos, más allá de las cuestiones políticas, que muchas veces eso tiene cierta lógica, racionalidad y una política pública, pero me parece que la poesía le aporta como un aspecto desestructurante que siempre también es necesario en todo gobierno. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos mucho este momento. Agradecemos también a los que nos están compartiendo este momento. Y bueno, este espacio es también tuyo. Cuando quieras anunciarnos o compartirnos alguna parte de tu trabajo, estamos aquí para recibirlo, por supuesto. Así es que, bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias, Luciana, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Silvia, bueno, y un abrazo muy grande, muy linda la charla. Bueno, gracias. Bueno, y gracias a todos los que están aquí con nosotros en este momento y hasta la próxima.